ese es el, ese es el poder que tiene, pues, ¿no? El diálogo, el debate, la conversación, ¿no? Entonces, al final, oye, ¿qué pasa acá? Al final de la clase, como ya les he explicado, o como les explicaba antes, voy a dejar un tiempo de 5 minutos, o si es un poco más mejor, se me va la imagen, ¿no? Ya. Voy a dejar un tiempo, algo de 5 minutos, para que ustedes, pues, participen. Cualquier pregunta, de cualquier tema, si sea un tema pasado que no les haya quedado claro, una pregunta simple, todo tipo de pregunta vale, ¿sí? No hay pregunta que yo no la tome en cuenta. Si es una pregunta pasada que tal vez antes no la respondí, háganla ahora, ¿sí? En todas las clases esto va a ser así, ¿no? Si es una pregunta de una clase que ya pasó y ustedes se quedaron con la, con la duda, háganla, ¿sí? Cualquier pregunta es válida siempre y cuando sea, pues, del curso, ¿no? Así que ya saben, al final tienen tiempo para hacer sus preguntas, ¿de acuerdo? Por el chat o por el micrófono, ¿sí? Yo siempre estoy atento también al chat. Entonces, dicho esto, comenzamos pues nuestro bimestre con nuestro temita que hemos dejado acá pendiente, ¿no? Que a veces nos dan el tiempo, pero ahora sí ya lo vamos a terminar para empezar otro periodo, periodo. Periodo, no se dice, ¿no? Periodo. Ya, estábamos acá. No, ya está. Hablamos de Bolognesi. Ya, a ver, vamos a hablar esto en términos sencillos, ¿sí? Para que todo quede bien claro, ¿de acuerdo? Y ya saben, cualquier duda, por favor, háganla. ¿Sí? No, no hay ningún tipo de... ¿Qué pasa acá? No hay ningún tipo de detalle, no. Cualquier pregunta que ustedes tengan, háganla. No hay pregunta que sea mala, siempre y cuando sea del curso, siempre les digo. Ya. Entonces, acá nos quedamos, ¿no? Sí. Ya. Entonces, estamos en este momento en la guerra con Chile. ¿Cuál era el contexto? Ya Bolivia se había retirado de la guerra en la batalla del Alto de la Alianza. Profesor, Sí, dime. Dime. Hoy no puedo ver esto. Bueno. ¿Algo me quería decir? Ya. No, bueno, como les decía, ¿qué pasaba acá? ¿Nos quedamos en dónde? Nos quedamos en que Bolivia se había retirado de la guerra. Imagínense, Bolivia organiza la guerra, es decir, inicia la guerra, le declara la guerra a Chile como bueno. No sé por qué se pone acá. A ver, esto de acá, me parece que... Ya, ahora sí. Ya, o sea, Bolivia le declara la guerra a Chile. Y Bolivia se da cuenta de que no puede con ese enemigo, porque lo sobrepasaba. ¿Y qué hace Bolivia? Se retira. ¿Cuándo se retira? Cuando ya estamos en territorio peruano. Es decir, en la batalla del Alto de la Alianza, que es un poblado cerca a la ciudad de Tacna, que está al sur del Perú, ahí se retira Bolivia de la guerra y nos deja a nosotros solos, a los peruanos de ese momento, ¿no? A los peruanos los deja solos, ¿no? En una guerra que ellos no buscaron, que nosotros los peruanos no declaramos, que no estábamos listos para afrontarla, y que era una guerra de Bolivia y Chile, pero Chile se dio cuenta de que podía avanzar y siguió avanzando. Ahora, avanzaron tanto que llegaron hasta Lima, ¿de acuerdo? Hasta el centro neurálgico, hasta la capital. ¿Qué pasa acá? Recordemos cómo estábamos en el aspecto político. Ya hemos hablado mucho del aspecto militar, ¿verdad? Hablamos del heroísmo de Grau y del heroísmo de Bolognesi. Pero ¿qué pasaba en la política? Creo que ya le hemos comentado esto del presidente en ese momento, Mariano Ignacio Prado, que hace una colecta él con la buena intención del mundo, ¿no? Hace una colecta, la gente le regala sus joyas,
hace mucho dinero, ¿no? ¿Verdad? Logra colectar mucha cantidad de recursos y le dice a la gente, no, yo voy a irme a Europa y voy a traer los mejores barcos y las mejores armas. Y se va al Callao, al puerto, y la gente lo despide y dice, ya, chévere, te volveremos a ver dentro de poco, y el presidente se va con todo, y se fue y nunca más volvió. Entonces, el presidente Mariano Prado prácticamente abandona al Perú en plena guerra. Si eso no es traición, no sé qué cosa es una altísima, ¿no? Traición. Dato curioso, y eso para que veas un poco cómo es acá un poco la política en el Perú. Este gran traidor que fue Mariano Prado, que nos abandonó en plena guerra y que se fue con la plata de la colecta, años después, su hijo, Prado Ugarteche, llegó a ser presidente. O sea, ¿cómo es, no? O sea, te traiciono y después mi hijo es el presidente. Es algo increíble, solamente pasa en el Perú, ¿no? Claro, puede pasar ahora con la hija de Fujimori, ¿no? Que está en la cárcel por crímenes de lesa humanidad y su hija está en las encuestas, no sé, hace poco salió, creo que estaba en el tercer puesto. O sea, tercer puesto, ¿en qué estamos pensando, no? Bueno, ya, ese es el contexto en este momento. ¿Qué pasa? ¿Quién asume el poder cuando se va Mariano Prado? Hace un golpe de Estado, un tal Nicolás de Piérola. De él, específicamente de Nicolás de Piérola, podemos hablar bastante, pero como no hay mucho tiempo, y también porque yo quiero hablarme mi disgusto, no vamos a hablar mucho de él. Lo que vamos a decir es que uno ya puede intuir que es poco favorable para el Perú que en pleno momento de guerra haya un golpe de Estado, ¿no? Es decir, esta es la realidad. Venías de una crisis, te metieron a una guerra que tú no querías y tú no estabas listo. Estás en plena guerra y tu aliado se va, se retira. Y en ese momento el presidente se va de tu país, el Perú. Y luego hay un golpe de Estado. Es decir, hay crisis económica, crisis política, crisis militar y tu aliado se va. Ya, ya fuiste. Tienes todo para perder. No hay nada esperanzador, ¿no? Y no pasó nada esperanzador, porque no ocurrió nada bueno para el Perú acá. Pero lo que sí es digno de rescatar, y eso es lo que se llenan pues, los libros de historia al final, o los mensajes que nos dejan, o entender cómo funciona a veces las personas en momentos límites de crisis. Acá se vio realmente de qué estaban hechos pues la sociedad peruana de este momento, ¿no? Salieron pues los héroes, salieron los Graus, salieron los Bolognesi, y acá va a aparecer otro héroe, que de él ya vamos a hablar. Creo que ya hemos hablado un poco de él antes, ¿no? En la clase pasada, que era este de acá, el brujo de los Andes, ¿no? Andrés Sabino Cáceres. ¿Qué pasó? Estamos acá entonces en la campaña de Lima. Chile logra dominar el mar, los puertos de Bolivia y de Perú, los puertos de Antofagasta y Iquique, que en ese momento eran de Bolivia y de Perú, pero ya están controlados por los chilenos, y van a Lima. Llegan a Lima y prácticamente la saquean, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay que ponernos en contexto. No he puesto acá un mapa porque de repente ustedes un poco como que se marean. Pero mira, acá hay un mapa más pequeño, pero la idea es esta. Uno a veces piensa que Lima, o cuando yo hablo de Lima, a veces uno se le viene a la cabeza, pues Lima es una ciudad inmensa, ¿no? Desordenada, desbordada, que cada rincón es distinto a otro, ¿no? Y que llega desde Ancón hasta, no sé, hasta Villa El Salvador, hasta Lurín, ¿no? Es decir, que en 4 horas tú no te recorres todo Lima, ¿no? Ni puedes, porque por el tráfico, ¿no? Bueno, pero en el año 1883, Lima solo se reducía a lo que ahora es el cercado de Lima. No sé si tú has ido o conoces lo que es la Plaza de Armas, ¿no? El centro histórico, ¿no?
Ya, esa pequeña parte, eso era, eso era Lima en ese momento. Lima, la población de Lima no llegaba a 80.000 personas. Es decir, la población de Lima de ese entonces llenaba un estadio, el estadio de la U, ¿no? De 80.000 personas que se mandan desde el Perú. Eso era la población de Lima en ese momento. Y por ahí, pues, el RIMAC tenía algunos barrios, y eso era Lima. Todo lo demás, el cono norte, donde estamos ahora, el cono sur, Callao, todo eran chacras. El puerto de Callao sí existía. ¿Qué había en ese momento? Eso era Lima, el centro de Lima, ¿no? La plaza de armas y lo que te he explicado. 80.000 personas. Eso eran los limeños. Lo demás eran chacras, haciendas, como le llamaban en ese momento. Y Lima era así como lo vemos, ¿no? Llena de balcones como es en el centro histórico. Más allá habían pueblitos que estaban en las cercanías de Lima. Habían pueblitos como cuáles, como el pueblo de Barranco y como el pueblo de Miraflores. En ese momento Barranco y Miraflores eran pueblitos. Es más, Miraflores era un balneario, era como una playa. Era como quien dice, yo me voy ahorita a las playas de Ancón, ¿no? Algo así. En ese momento la gente se iba a Miraflores para irse a la playa. Ahora pues es parte de la ciudad, ¿no? Es una parte importante de la ciudad, pero en ese momento era un pueblito alejado. ¿Qué pasa? Los chilenos, el ejército chileno ya está en Lima, pero llega por el sur. Entonces saquea Barranco y saquea Miraflores, ¿sí? Esos dos pueblos que están a la entrada de Lima. ¿Y qué pasa? Ahí, en ese momento, es donde te lo vuelvo a mencionar, surge la valentía de la sociedad peruana. Y esto es innegable, porque no es para nada nacionalismo. Y tú sabes que yo, desde un momento, desde un primer momento, siempre yo te explico de que yo no trato de dar clases con nacionalismo, con sentimiento. Yo siempre voy al objetivo, ¿no? Eso te lo aclaré desde el primer momento. Pero lo que es cierto y lo que está en evidencia es de que mucha gente fue a defender lo poco que tenía. Gente de la sociedad civil, estudiantes, madres de familia, trabajadoras, carniceras, la gente del mercado, los pocos artesanos que quedaban, esa misma gente se enfrentó al ejército chileno, la gente de Miraflores, la gente de Barranco, que en ese momento eran pueblos, se enfrentó con, con el ejército chileno. Eh, Mi abuelo, que ya falleció el año pasado, me contaba que su abuelita le contaba historias de que creo que su mamá o su abuela, no recuerdo bien, pero un ancestro de mi abuelo participó en la defensa de Lima. No recuerdo si era en Barranco o en un pueblo que era en San Juan, creo, pero por ahí, en entrada de Lima. Ella le cuenta pues que en ese momento las carniceras se organizaron y sacaron pues sus cuchillos a hacerlo relucir y se enfrentaban así a cuchillo limpio con un soldado pues profesional, con estudios, que ha trabajado, que está ahí cuartelado pues años, ¿no? Y se enfrentaban las mujeres así. Cuando tu político te ha abandonado, cuando tu economía está por los suelos, cuando tu aliado se fue, es decir, en ese momento apareció la sociedad. Y otro detalle, si tú algún día vas por las calles de Miraflores, te puedes dar cuenta que hay muchas calles que tienen nombres de personas y de, bueno, ciudadanos ilustres. Los nombres de las calles de Miraflores son nombres de los mismos vecinos miraflorinos que estuvieron ahí en la defensa de Lima. Pero lamentablemente, pues, el ejército, los vecinos y los soldados y los universitarios y la sociedad civil no pudo contener pues a todo este ejército, que acá vemos una fotografía del ejército chileno entrando pues a lo que ahora es Lima, ¿no? Lo que vendría a ser la entrada de Lima. Entonces, Chile arrasa con Barranco y con Miraflores, ¿no? Se dan muchos casos terribles de saqueos, de robos, de violaciones. Por eso que hasta el día de hoy creo que en la memoria colectiva peruana se ha quedado un poco de
ese resentimiento hacia los chilenos, porque tienen, o bueno, tenemos, ¿no? En ese ideario colectivo de que esta persona llegó hasta tu casa y hizo lo que quiso y hizo muchos desmanes, ¿no? Entonces, ese resentimiento ha quedado hasta ahora, lamentablemente, cuando ya no debería ser así, ¿verdad? Tú sabes ya cuál es mi postura, te lo he explicado muchas veces, ¿no? Pero bueno, eso es lo que es la verdad innegable, ¿no? Como tampoco se puede negar lo que se sacrificaron estas personas, soldados, niños, universitarios, mujeres, campesinos, toda la gente de ahí iba a enfrentarse contra los soldados. ¿Qué pasa? Cuando están llegando a Lima, los soldados chilenos piensan hacer lo mismo, quieren saquear toda la ciudad de Lima, y Lima no es Lima tampoco era cualquier ciudad. Lima desde hace mucho tiempo ya venía siendo una ciudad importante, sobre todo en lo cultural, porque fue el centro de un virreinato. Había muchos, hasta ahora, pues hay muchos conventos, muchas iglesias, muchas bibliotecas, es decir, hay mucho patrimonio ahí para cuidar. Entonces, el presidente, que en ese momento era Pierola, tenía el temor de que Chile llegara, que el ejército llegara a Lima y la destrozara, ¿no? Todo el patrimonio que está ahí. Pero todo eso no ocurrió, felizmente, por un vecino francés llamado Petit Arts. Actualmente hay una avenida que lleva su nombre. ¿Qué hizo este sujeto? Él era francés. Y cuando los chilenos estaban llegando a Lima, él puso una bandera de Francia en su casa, que su casa también tiene una pequeña tienda. Y les dijo a los chilenos, hey, no, a mí no me pueden atacar porque yo soy francés. Si me atacan, puede haber problemas con la embajada y con el mismo Francia. Así que no me puedes tocar, como quien dice. Entonces los chilenos se pasaron de largo. Entonces, Petit Arts, al enterarse de eso, no se quedó callado. Él le avisó a muchos vecinos de Lima de que pongan en sus casas banderas de otros países para que los chilenos no los atacaran. Entonces, mucha gente que no era italiana o francesa ponía banderas de Francia o de Italia para que no los atacasen el ejército chileno. Es decir, que Petit Arts prácticamente salvó mucho de lo que hoy es el centro histórico de Lima. Quién sabe si hubiera quedado algo del Palacio de Gobierno o de la Catedral, ¿no? Tantas cosas que hoy es el patrimonio de Lima, ¿no? Bueno, en ese momento era el presidente Pierola, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Miren, a ver, Chile, el ejército chileno ya llegó a Lima y toma está en Avenida Bancay, en lo que es la Avenida Bancay, en la Biblioteca Nacional. Esa biblioteca la usan como su cuartel. Muchos libros de la Biblioteca Nacional son robados por los chilenos, son quemados, son destrozados. Ahí se quedan los chilenos. Usan esa biblioteca como su cuartel general. ¿Y qué pasa? Los chilenos están ahí días y como es un ejército se pone a tomar. Es ahí también que para algunos surge la confusión con el pisco, porque para algunos historiadores los chilenos de ese momento se llevan el pisco que prueban acá y se lo llevan a Chile y nace la costumbre de los chilenos por tomar pisco. Muchas de las rencillas entre estos dos países acá surgen, ¿no? También que muchos chilenos iban a las cantinas de los limeños, ¿no? Y muchos limeños que tenían su bar, en secreto, ponían veneno en las copas de los vinos o del pisco para los chilenos. Por eso que algunos chilenos se ponían a tomar y se morían ahí mismo envenenados. Luego surgió la idea de que hay que tomar un poco o sacarle veneno. De ahí viene un término que usan los que toman vino, ¿no? Que es la primera probada, que es sácale veneno, ¿no? De ahí viene ese término, ¿no? Porque los chilenos ya tenían miedo de ver si es que tiene veneno ese vaso, pero bueno. La cuestión es que hubo un caso, hubo un momento en el cual el ejército chileno se embriagó y se emborrachó en Lima, ¿sí? Es ahí donde Andrés Sabino Cáceres tiene una idea. Él escribe una carta al presidente Pierola y le dice, señor presidente,
esta noche los chilenos se van a poner a tomar, están ebrios. Hay que aprovechar este momento para atacarlos. Y Cáceres solamente le pide unos refuerzos, una ayuda y el permiso, nada más, porque ya tenía su ejército. ¿Y qué creen que hace Pierola? Pierola le dice, no, tú no puedes entrar acá. ¿Por qué? Le dice, o le pregunta a su emisario. Porque resulta algo increíble, que Pierola era el enemigo político de Cáceres. No era de su partido. Eso también yo lo considero como una traición. Es como que estamos en guerra y los fujimoristas no quieren apoyar a un general que es del APRA o un general que es de la izquierda, solamente porque no, tú no eres de mi partido. Pero si igual somos del mismo país, ¿no? Nos tenemos que defender. Pero bueno, eso pasó en ese momento, por eso que Piero es considerado pues como uno de los grandes traidores, ¿no? De la historia del Perú. Pero aún así, no se quedó tranquilo Cáceres. Antes de pasar a lo de Cáceres para cerrar, ¿qué pasa? Destituyen, o mejor dicho, el ejército chileno no reconoce a Pierola, porque el ejército chileno solamente está en Lima para firmar un pacto, para firmar un tratado de... Creo que hubo problemas con el internet, justo cuando ya estábamos terminando. Ya, espero que sigan acá. Sí, están presentes. Sí, a veces el internet se va y vuelve. Ya, vamos a cerrar entonces. Uh, ya. ¿Ya qué pasa? Se crea el gobierno de la Magdalena. Esto es algo sencillo. Los chilenos no reconocen al presidente a Pierola porque los chilenos, ¿qué cosa quieren? Quieren firmar un tratado de paz para terminar la guerra y ceder los territorios, ¿no? Que habían invadido. Pero Pierola está entre que sí que no, así que asume el poder García Calderón. Una junta de nobles nombra como presidente en el pueblo de Magdalena, lo que ahora es Magdalena del Mar, al presidente García Calderón. Entonces, el ejército chileno negocia con el nuevo presidente, con García Calderón, pero García Calderón quiere hacer un tratado de paz, pero sin ceder los territorios, ¿de acuerdo? Y Chile pues no quiere eso, es decir, estamos acá por las puras, estamos acá para firmar un pacto y que Perú reconozca que ya ha perdido esas provincias, que es que es lo que los chilenos estaban buscando, pues, ¿no? Las zonas con el salitre, ¿no? Que está en el sur del Perú, que ahora es el norte de Chile. El territorio en disputa. Entonces, ¿qué pasa? No reconocen a García Calderón y de nuevo quiere tomar el poder Nicolás de Piero. Hay una guerra civil, ¿de acuerdo? En ese momento. Mientras tanto, en el norte, un general eh, conocido o llamado Miguel Iglesias hace el famoso grito de Montán. ¿Qué es eso, el grito de Montán? Él busca terminar con toda la guerra, ¿de acuerdo? Y él quiere ceder ante Chile, porque dice, ¿ya para qué vamos a seguir combatiendo si estamos perdiendo gente? Y no, mejor hay que firmar de una vez la paz y cedemos todo ese territorio a Chile. ¿De acuerdo? Entonces Chile reconoce y le da el poder a este general, a Miguel Iglesias. Y es ahí donde se firma en el año 1884 el Tratado de Ancón, ¿de acuerdo? No, 1883, el Tratado de Ancón. ¿En qué consiste el Tratado de Ancón? Ya. Perú cede para siempre las provincias de, de Tarapacá, que es esto de acá, ¿de acuerdo? Esto de acá es la provincia de Tarapacá. Esto era del Perú. Pero según el Tratado de Ancón, ya lo va a ceder a Chile. Y ojo con esto, ¿eh? Y las provincias de Tacna y Arica pasan a una cesión, pero de 10 años.
porque en 10 años, según el tratado, se iba a hacer un plebiscito, un referéndum, para votar si es que los de Arica y los de Tacna quieren ser del Perú o quieren ser de Chile. En eso consistió el Tratado de Ancón. ¿Qué pasó después? El plebiscito lo demoraron como 30 años, ¿sí? Recién en el año 29 querían hacer ese plebiscito, pero ya mucha gente en Arica ya se había mudado y Chile había mandado a tropas hasta Arica para tratar de chilenizar a esa ciudad. Incluso el mismo Chile buscó chilenizar Tacna. Por eso que Tacna se le reconoce como la ciudad heroica, porque por mucho tiempo los tacneños no podían celebrar fiestas patrias, no podían decir que eran peruanos, no podían cantar el himno nacional, eran reprimidos por los chilenos. Cuando llegó el año 29, recién se le reconoce que Tacna ya pertenece al Perú y actualmente, pues, hasta el día de hoy, ¿no? Y este es el mapa actual, ¿no? Después del Tratado de Ancón y después de la reincorporación de Tacna al Perú en el año 1929, es decir que han pasado como 30 años. Este era el Perú antes de la guerra y este es el Perú después de la guerra. Antes de Tratado de Ancón, ¿qué pasaba? Andrés Bello Cáceres seguía con lo suyo. Él buscaba con sus montoneros, con sus campesinos, expulsar a los chilenos, ¿no? De ahí viene esta famosa campaña de La Breña y la batalla de Huamachuco, donde vence a los chilenos. Pero los chilenos al final se imponen, ¿por qué? Porque tienen más superioridad en lo que es la logística. Recordemos que el ejército de Cáceres era muy impetuoso, pero un ejército lleno de campesinos. Y creo que les dije esto en la clase pasada para contestarlo hoy. El uniforme de los soldados peruanos era blanco, pero no porque la bandera era blanca, sino porque no tenían plata para mandar a teñir un uniforme decente. La tela de este uniforme era como la tela de la harina de los costales, era así como no sé cómo se llama eso, que es como una gasa, la tela más, como le llaman, más cutre, ¿no? Por así decirlo, la tela de peor calidad era usada por los soldados peruanos, los soldados de Cáceres, ¿no? Acá en la foto, en la pintura sale con zapatos, pero muchos de ellos usaban yanquis o jotas, eran campesinos. Como les digo, no sabían leer ni escribir, pero apoyaban a Cáceres. Cáceres le decía, vamos a luchar contra Chile. Y muchos decían, ¿qué cosa es Chile? Chile, ¿qué cosa es un general? Decían, no conocían qué cosa era Chile. No conocían dónde estaban, no conocían qué cosa es la guerra, no sabían si estaban en una guerra civil o en una guerra con Chile. Había mucha confusión en ese momento. Es decir, el nivel de desorganización era terrible en el país. Y ahí pues nace la famosa leyenda, ¿no? de Brujo de los Andes, que hacía pues, con lo poco que tenía, hacía atemorizar al ejército chileno, lo hizo retroceder. Chile ya estaba pues en la Sierra Central casi, y estaba llegando hasta Junín, y gracias a Cáceres los hizo retroceder y eso pues de una vez firmar el pacto y ya se retiraron, ¿no? Pero cuando está en el momento Cáceres de sus campañas de La Breña y está haciendo retroceder a los chilenos, en el norte de Lima, Miguel Iglesias hace su grito de monta y hace firmar el Tratado de Ancón. Y Cáceres se queda como que, espérate, yo estoy luchando para, haciéndolo retroceder y para que tú firmes y se acabe todo. Y fue algo muy indignante para, para Cáceres, que venía luchando tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, su ejército de Cáceres era muy poco preparado, ¿no? Algunos dicen que las diferencias eran muy amplias, ¿no? Este es un uniforme peruano y un uniforme de los chilenos, ¿no? Claro, hay algo que también hay que comentarlo, que Chile también era apoyado económicamente por Inglaterra. Inglaterra estaba muy interesado en obtener estos recursos del guano. Esta guerra es pésima para los tres, porque Bolivia perdió su mar, Perú perdió una provincia, bueno, claro, dos provincias que es Arequipa y Tarapacá, y Chile perdió un territorio en disputa que era toda la Patagonia, que era prácticamente el 60% de su territorio, lo cedió a Argentina. Porque Perú, ¿te acuerdas? No sé si te lo comenté. Perú le dijo a Argentina, únete a nosotros para pelear contra Chile.
Y Chile se enteró de esto y le dijo a Argentina, Argentina, tú no te metas en nada de lo que yo haga, en nada de la guerra, a cambio te doy toda la Patagonia. Argentina se quedó con la Patagonia. Y Chile no solamente recuerda, o es no es algo muy favorable para Chile, porque además de eso, de perder la Patagonia, que estaba en disputa, tampoco es que la perdió, estaba en disputa. Pero además de eso, todos los recursos del guano fueron para empresas privadas de los ingleses. Es decir, que Chile no vio tampoco esos recursos. Y en conclusión, jóvenes, para hacerla más fácil, miren, acá está el mapa, ¿no? Cómo era Perú antes y después, y cómo Bolivia, Perú, todo sumar. Dato, Bolivia fue el país que más salió afectado de toda esta guerra, a pesar de que Perú estuvo, pues, sitiado por los chinos, porque Bolivia perdió todas sus salidas al mar, ¿no? Pero lo que le decía es que la guerra destruyó a los tres, porque después de ese tiempo viene un fuerte periodo de crisis. Bolivia perdió todo su mar, Perú perdió dos provincias y se dio y incrementó más su crisis económica, porque ya venía desde hace mucho tiempo. Chile dejó de disputarse la Patagonia con Argentina, la perdió ya de plano, y ni siquiera obtuvo las ganancias del guano que tanto buscaba. Es decir, que esto suena mucho a cliché, pero es cierto, jóvenes. La guerra no lleva nada, no gana nadie al final, ¿no? Salvo que seas Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos a veces le va bien con las guerras, pero para el resto de los mortales, la guerra siempre nos ha destruido. Sobre todo acá en Sudamérica, las guerras han sido, pues, funestas. Si no, preguntan a los paraguayos, que se quedaron sin mujeres. Hubo una guerra en Paraguay donde se quedaron prácticamente con 10 en todo el país solamente habían 10.000 mujeres. Y sin soldados, sin hombres mayores de 15 años, sin gente y sin territorio. O sea, las guerras acá en Sudamérica han sido terribles. Conclusión para cerrar, nos quedan 5 minutos y quiero que den algunas de sus preguntas. En conclusión, se firma el Tratado de Ancón y Perú cede la provincia de Tarapacá y Arequipa y Tacna lo deja para 10 años y luego se tiene que hacer un plebiscito que nunca se da, que se da años después. Y Perú incrementa su crisis económica. Pero, en conclusión, lo que te tienes que quedar con esto de acá es que después de esta crisis, después de esta guerra, después de que nos han abandonado los políticos, nos han abandonado en este momento nuestros líderes, ¿no? El presidente, hay golpe de Estado, todo eso. Ante todo ello, esta gente, como se dice, ¿no? Puso el pecho y no se dejó estar. Esa es la verdadera valentía. Y es como lo que yo te decía antes, ¿no? Hay chicos que me dicen, profe, pero ¿cómo vas a recordar a héroes de guerras que hemos perdido? Y yo te pongo el ejemplo de que si se mete alguien a robar a tu casa y tu papá te defiende la vida y a tu papá lo matan y se roban tu casa, te pregunto yo, ¿tu papá no sería un héroe? Él dio su vida por ti. O sea, sería algo mezquino no llamarlo un héroe. Y está. Y no solamente fueron ellos tres, fueron los cientos de estudiantes, de mujeres, de carniceras, de campesinos que no sabían dónde era izquierda derecha, de mujeres con sus cuchillos, de niños, de todos los peruanos, ¿no? Que lucharon contra un enemigo que era imbatible, que estaba apoyado pues, por Inglaterra, la máxima potencia mundial. Aún así, ahí estamos, ¿no? Ahí está la gente. Y eso es lo que yo te decía, eso es algo objetivo, no me estoy pasando de la raya con nada de lo que digo, porque todo está ahí, ustedes mismos lo pueden investigar. Después de este periodo, llegará una fuerte crisis, eso ya lo veremos la próxima semana. Nos quedan 3 minutos. ¿Alguna pregunta, chicos? Nos quedan
2 minutos. Vamos, preguntas, ¿alguien? Nadie, o no me escuchan. No, sí me están escuchando. Si esa clase pasada también vale, ¿ah? Quedan 2 minutos para hacer sus preguntas. Una pregunta, pero chicos, algo así, que tengan duda sobre el tema. Lo he explicado un poco rápido, pero creo que he explicado lo que realmente es, los puntos específicos. Hay una anécdota que me he contado el brujo de los Andes, que también le decía brujo porque él tenía tácticas muy extrañas. Él una vez en un cerrito se dio cuenta que venían los chilenos por el sur y tenía que subir a la montaña. ¿Qué hizo? Como le faltaba gente, para atemorizar a los chilenos, ¿qué hizo? Juntó llamas que estaban por ahí y con alpacas y les puso uniformes de los peruanos y los puso en la cima de la montaña. Entonces, a lo lejos, los chilenos veían en la colina y veían un montón de una mancha blanca. Dicen, no, ahí están los peruanos. Hay que irnos. Y se retiraron. No sabían que eran llamas vestidas de personas. Imagínate, confundían a los peruanos con llamas. Ese era pues el ingenio de Andrés Sabino Cáceres, que con yanquis y con llamas se enfrentó a los chilenos. Increíble. Chicos, no hay preguntas, ya saben, las preguntas es la parte más importante, ¿sí? La próxima semana, el día miércoles nos vemos para Historia Universal. Espero sus preguntas, chicos, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos el día miércoles para Historia Universal. Bueno, hasta luego. Cuídense bastante. Profesor.